Está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre las nuevas facetas del comunismo y para ello nos acompañan 4 invitados. Se estrena en nuestro panel Félix Pilco del movimiento Creando Oportunidades. Bienvenido. Hola, un saludo para toda la gente que nos acompaña. Un placer estar en estos micrófonos nuevamente y un honor compartir estos micrófonos con ustedes. Está de vuelta en el panel también José Lo Andrade, quien es analista económico y político. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hoy en su programa La Píldora Roja vamos a tocar otro de esos temas que te sacan de la Matrix. Es un placer tener a Jorge Chuya, quien es investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muy buenas tardes, Gustavo y queridos reoyentes. Es un placer estar con ustedes aquí. Y se estrena también hoy en el panel José Javier Trujillo, quien es empresario. Bienvenido a La Píldora Roja. Gracias, Gustavo. Más bien emprendedor, por empresario suena un poco elevado, pero muchas gracias por la invitación. Pero hacia eso tienes que ir, ¿no? Hacia eso vamos, así es. Encantado que estés aquí. Me parece que no escuchaste eso del orgullo de ser empresario. De México vinieron a darte esa charla. De México. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El fracaso del comunismo es ampliamente conocido. De hecho, es la ideología política más sangrienta de la historia. Se estima que entre 43 y 162 millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre en su nombre. En la etapa más sangrienta de la Unión Soviética se mataban a más de 150 personas por hora. Ucrania perdió 4 millones de personas debido a la hambruna impuesta por Stalin, mientras que en los años 50, en las matanzas masivas de Mao, murieron hasta 45 millones de chinos. Hoy en La Píldora Roja nos preguntamos por qué, a pesar de las terribles atrocidades que se cometieron bajo la bandera del comunismo, esta todavía sigue gozando de cierta aceptación, especialmente entre los más jóvenes. Hoy los crímenes y las fallas del comunismo son mucho más reconocidos que en el pasado. Sin embargo, esta ideología todavía no genera el mismo rechazo que el nazismo, que es igual de repugnante. Desde su punto de vista, ¿a qué se debe esto? A ver, me toca a mí en primer lugar. A ver, amigos, esto es fácil. El comunismo tiene un discurso fácil de vender, porque a la gente le encantan las ideas que les llama una igualdad. O sea, lamentablemente vivimos en sociedades donde la gente no aprecia y no valora el esfuerzo individual como mecanismo y motor del desarrollo tanto de la familia, tanto del individuo y tanto de la sociedad. Y siempre hay políticos que utilizan este discurso comunitario para aprovecharse de la inocencia de la gente y cuando ellos acceden al poder, enriquecerse ellos a costa del resto, con un poder absoluto y con unas ínfulas de casi semidioses, donde nadie puede estar contradiciéndolos porque son víctimas de persecución, de desaparición o asesinato. Hoy en día, con la tecnología, existen otro tipo de herramientas de coartar la libertad de expresión y de poder someter a las sociedades. Lógicamente, pero ciertamente esta ideología comunista que va muy ligada al populismo y que utilizan estas frases que son muy trilladas, de que dicen que esta es la lucha entre clases, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre el rico y el pobre. Lo que ocasionan es pobreza, persecución, hambre y subdesarrollo. Si no, veámonos, amigos, en el espejo de lo que era la China del siglo pasado hasta la década del 70, los niveles de pobreza extrema, persecución, asesinato que tenía, o la ex Unión Soviética y todos los países soviéticos, por no hablar de Cuba y del famoso socialismo del siglo XXI, que es un poco el primo hermano, por no decir el ñaño directo del comunismo, y fijarnos cómo hoy en día hay una masa impresionante de venezolanos que salen huyendo hacia otros países porque este modelo ha fracasado significativamente y no ha generado el bienestar que tanto ellos pululaban, sino al contrario, fracasaron. Doctor José Lo Andrade, tenga usted la palabra, doctor. Pareciera que te estaba diciendo vamos al corte comercial. Bueno.
algunos decir. Los intelectuales tomaron la vanguardia, se adueñaron de las tesis y trataron de expresarle o contarle a la humanidad, esto fue lo que sucedió. La revolución industrial nos trajo pobreza, nos trajo proletariado, nos trajo desigualdad. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? El mundo estaba cambiando y estaba cambiando para bien. Había más prosperidad, habían cambios en todos los estándares o indicadores, para bien, por supuesto. Y el relato con respecto a lo que sucedió en ese siglo, en el siglo XVIII, en lo concerniente a la revolución industrial, fue significativamente importante para lo que entendimos, para lo que se entendió en ese tiempo y lo que se entiende ahora. Luego, el relato sigue siendo fundamental, porque son aquellos que nos relatan qué sucedió en la historia los que nos hacen vivir una especie de ficción. Particularmente los socialistas de todos los tiempos han hablado de la construcción de una sociedad ideal. ¿Ya? En esta sociedad pues no importaba quién eras tú, ibas a obtener igual cantidad de resultados, ibas a obtener igual cantidad de recursos, ibas a obtener igual cantidad de bienes. La responsabilidad del trabajo y el mérito pasaban por otro lado. Acá te iban a dar lo que necesitaras. Todas estas utopías, por cierto, terminaron mal. En todas hubieron muertes, en todas hubieron campos de concentración. En muchas de ellas, definitivamente, la gente quiso huir. Ya, historia de esto, experiencia de esto, cualquier cantidad. En el siglo XX el relato continúa, termina la Segunda Guerra Mundial y ganan las fuerzas aliadas. No sé, creo que hubo una especie de espíritu de cuerpo, por lo cual no se denunció lo que estaba sucediendo del lado de la Unión Soviética. ¿Qué sucedió del lado de la Unión Soviética? Efectivamente, en cuanto llegaban los soviéticos o los rusos a los campos de concentración alemanes, en ellos se liberaban a los judíos y se volvía a meter presos a otro grupo de personas que disentían con el régimen. De esto no se dijo nada. Sin embargo, el relato latinoamericano, la historia que nosotros creemos sucedió, nos la contó esa misma izquierda, nos la contaron esos mismos socialistas. Y cuando eso pasa, tenemos una especie de distorsión de la realidad, ¿ya? Y no encontramos a los culpables, no encontramos el antídoto, no encontramos las causas y no podemos entender por qué vivimos de todas maneras en este continente a la saga del desarrollo y la prosperidad. Bueno, yo no voy a ser de abogado del diablo, pero sí voy a meterle un poquito de cabeza al por qué esta gente empezó a pensar así. Como haciendo un poquito referencia a la pregunta de Gustavo, ¿por qué siguen vigentes esas ideas ahora? Si hemos visto tanto desastre, tantas muertes, tanta hambruna, tanto fracaso. Los países que lo intentaron fracasaron. Creo yo que situándome en el momento que tú estabas relatando, José, lo de la revolución industrial, cómo empieza a cambiar el mundo, cómo empieza a producirse en masa, cómo empiezan a organizarse y a mejorar los estándares de vida, es un proceso lento. Obviamente, no es de la noche a la mañana todo el mundo empezó a ser rico. Y esta gente que, pues sabemos que Marx y Engels eran gente acomodada, nacieron no de una familia pobre ni del proletariado, sino... Eran burgueses. Eran burgueses, precisamente. Entonces yo creo que eran una especie de millennials de la época, que vieron lo que pasaba alrededor desde una perspectiva del, entre comillas, opresor, y dijeron, esta vaina tiene que cambiar. Obviamente, desde ese punto, de ese momento en la historia, es difícil ver cómo se va a desarrollar en el futuro. Pero su, entre comillas, también lucha, nace de una injusticia, de un deseo de revancha, de reivindicación, frente a lo que ellos consideraban injusto, que puede ser que nosotros también lo veamos objetivamente como injusto en ese momento. La gente trabajaba todo el día, no descansaba, no tenía días de descanso y ganaba lo justo para sobrevivir. Entonces, de ahí en adelante, lo que ellos crean para tratar de igualar o mejorar las cosas para todos es equivocado, estoy de acuerdo. Pero parte de una idea humana, que estoy de acuerdo con Félix también, es fácil de vender, de decir, ¿por qué otro tiene que estar encima tuyo? ¿Por qué otro tiene que ser más poderoso que tú porque nació rico? Entonces, creo que ese mensaje sigue vigente porque todavía no hemos alcanzado un desarrollo suficiente para poder
abrir oportunidades a todo aquel que se esfuerce. Hoy en día podemos encontrar, lo conversábamos hace un momento, encontrar gente que se esfuerce mucho después de su educación primaria y secundaria y que no logra ascender. Pero no porque le falta ganas o preparación, sino porque todavía hay fallas en el sistema que no ofrecen oportunidades a todos. Y ese poder se sigue consolidando o en el Estado o en algunas élites. Bueno, de manera muy breve, yo creo que el apoyo al comunismo en estos días nace o ocurre a partir de un sesgo cognitivo hacia lo que se puede denominar como el pesimismo, que es autores como Steven Pinker y Johan Norbert ya lo han estudiado en sus libros. Yo creo que nace a partir de este sesgo que tenemos las personas acerca de creer el mundo está peor o estamos mucho peor que antes, hay más pobreza y más hambruna, y es porque las causas son que el sistema capitalista nos está oprimiendo, tenemos un sistema educativo que nos invita a ser solamente muñequitos de la caja y no poder salir afuera de ella. Entonces, este sesgo que nos hace pensar este tipo de cosas, las personas terminamos buscando quizás no un salvador, pero terminamos buscando una respuesta. Y aquí es donde llega la idea esta del comunismo, que justamente, como lo mencionó Félix y José Javier, es muy fácil de vender, ¿no? Una idea en la que te dicen, mira, esto está pasando acá y está todo mal, o hay más enfermedades, hay más pobreza, porque tu empresario no está pagando por lo que estás produciendo, porque hay una explotación laboral, porque ocurre ciertas cosas que al final del día eso es una respuesta fácil y rápida para que tu cerebro reaccione y diga, ¿sabes qué? Quizás por acá tienen algo interesante o algo de verdad. Ahora, al final del día, después de un tiempo, bueno, las personas dependiendo de si han querido salir un poco más de su burbuja y empezar a investigar, a leer, creo que se van abriendo de ese sesgo, que es algo que todos hacemos. Pero para mí nace a partir de esto y luego lo que comunicaba Félix y José Javier. Bien, si bien hoy el comunismo no es un proyecto político que se tome tan en serio como en el pasado, todavía es muy habitual ver a personas de cualquier clase social usando camisetas del Che Guevara. Incluso daría la impresión de que esta corriente de extrema izquierda se haya reinventado en el siglo XXI adoptando nuevas causas. En su opinión, ¿cuáles son estas causas y cómo las han adoptado? Yo quisiera decir lo siguiente, porque cuando se hablaba aquí hace un momento de lo que hay en la realidad y lo que interpretamos de ella, recuerdo esta película Diarios de motocicleta que hubo por aquí, por América Latina, pasó, en la que supuestamente el Che Guevara andaba por América Latina dando vueltas en bicicleta. Gael García Bernal hace el papel del Che Guevara. Efectivamente, el tipo aparentemente veía pobreza, miseria, yo qué sé, y a esto le asignaba causas y por lo tanto también le diagnosticaba soluciones. El problema es que ante ese mismo fenómeno o realidad, el tipo no tenía idea de qué daba lugar a eso. Y ese es el problema de los socialistas de todos los tiempos. Justamente hoy día sostenía en Twitter que no se puede ser socialista y economista al mismo tiempo, porque si eres socialista no entiendes economía, y si entiendes de economía tienes que abandonar el socialismo. Es así de sencillo. En cuanto entiendes cuáles son las causas de la prosperidad, automáticamente tienes que abandonar cualquier intención socialistoide o marxista. Coincido contigo, Marx no está vigente una especie de nuevo conjunto de temas, entre ellos el del calentamiento global, entre ellos el de la equidad de género, entre ellos el de, incluso temas como las transnacionales, la globalización. Esas son las nuevas banderas de lucha de esta gente, porque no pudieron mostrarle al mundo que una economía de mercado genera más miseria, porque las tesis marxistas no se cumplieron ninguna. El capitalismo no fracasó, no aumentaron las contradicciones, no hubo revolución, no hubo revuelta del proletariado, en ningún lado tomaron el poder realmente y se mantuvieron y generaron algo en lo que dijeron que iban a sostener. La verdad es que como no pudieron como no pudieron crear al hombre nuevo porque es antinatura,
ya decirle a alguien no te quedes con el esfuerzo de tu trabajo, tuvieron que reinventarse. Y sí, se reinventaron. Se llama socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Ya se reinventaron, dijeron calentamiento global y se reúnen a gritar estupideces frente a una serie de instituciones internacionales. Sí, se reinventaron, pero algo todavía tienen en común. Jamás han aceptado la responsabilidad de su vida. ¿Ya? Jamás han dicho, bueno, la verdad es que lo que me sucede debería tener alguna relación con lo que yo hago para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, claro, esas grandes causas aparentemente perdidas del socialismo son el resultado de la no comprensión de lo que sucede en la realidad, ¿ya? Y el de no aceptar que existen sociedades que prosperan y no precisamente por las causas que ellos están nominando continuamente. A ver, yo sí considero que el discurso comunista se ha venido adaptando a las nuevas realidades de la sociedad. Y hoy están impulsando ideas, conceptos, para básicamente, con un solo objetivo, destruir la cultura occidental y destruir los valores y principios que han impulsado esta cultura y que han sido los valores y principios que han logrado detener y vencer al comunismo tradicional. Quieren destruirnos desde nuestras propias bases y ellos están impulsando ideas que destruyen esos valores y esos principios que a nosotros nos caracteriza como sociedad occidental y mundial, porque las ideas de Occidente fueron universalizadas en todo el planeta. Entonces ellos ven de esta manera la forma de poder acaparar espacios que no lo pudieron hacer desde su visión política tradicional, absolutista, y hoy están imponiendo, como lo dijo Joselo, ideas sobre temas que afectan gravemente a los valores y principios que nosotros hemos siempre defendido y en los cuales se basa el capitalismo. Y cuando tú destruyes esos conceptos básicos de la cultura occidental, cristiano occidental, ya dejas en el vacío, sin sustento de principios a lo que tú defendías o como tú lo hacías, y es más fácil atacar y destruir esa sociedad que se ha construido durante estos últimos Es decir, 2 siglos. están tratando de socavar los fundamentos teóricos. Así es, están socavando de otra manera, utilizando otro tipo de ideas, y que ciertamente hoy están dividiendo a la sociedad. Están dividiéndola gravemente. El capitalismo ha sido el sistema que más bienestar ha traído a todo el planeta. Digan lo que digan. Ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas. Ha logrado unir civilizaciones completamente diferentes. Lo que están tratando ahora de hacer con estas nuevas ideas es dividir a la sociedad, aislarnos, volvernos enemigos entre nosotros, y cuando estemos debilitados como sociedad, ellos venir con su discurso que siempre ha tratado de imponer como la vía de poder solucionar los problemas que ellos mismos están generando. Bueno, para acotar lo que mencionaba Félix, justamente sí, yo creo que en la actualidad el discurso comunista se ha movido a lo económico hacia lo cultural, justamente algo que se puede denominar como marxismo cultural, en el sentido de bueno, es la cultura de Occidente la que ha estado aplacando o socavando las demás culturas, especialmente los pueblos indígenas. Hay derechos o no se reconocen a ciertos grupos minoritarios porque existe una cultura que es patriarcal o es puramente económica, que no permite a estas minorías subir a otros estratos sociales. Entonces, yo creo que básicamente ese es el discurso que se está manejando dentro de estas ramas culturales hoy en día. Si bien es cierto, sí considero que quizás están equivocados. O sea, no veo el enfoque correcto de decir que bueno, todo es culpa de la cultura o somos oprimidos por ella, etcétera, etcétera. Y creo que no hay nuevas luchas en la actualidad, como lo mencionaba incluso José, como el calentamiento global o la equidad de género, que yo creo que tienen algo que se puede rescatar, cosas muy valiosas como buscar la igualdad entre todos, buscar un medio ambiente mejor. O sea, son fines
que todos queremos en realidad. ¿Te parecen nobles? Que parecen nobles. Y yo creo que el problema no son estos tipos de proyectos, vamos a ponerlo de una manera como tales, sino son que ciertos grupos minoritarios entran también dentro de estos proyectos y empiezan con ese discurso bueno, es que no, esto pasa de aquí porque nos está oprimiendo la cultura del occidente y porque necesitamos rebelarnos contra ello. Entonces, creo que siempre lo bueno o lo que se debe hacer de partir de ahora es tratar de ver de dónde nacen, cuáles son estos grupos minoritarios que están promoviendo esto de aquí y ser más cautelosos con eso. Para luego, yo creo que todos vamos a buscar el mismo fin, pero tratar de ser más cautelosos en los medios en cuanto a eso. Mira, voy tomando cosas que han dicho todos, porque la verdad todos los puntos de vista me parecen súper interesantes. Yo creo que hay una causa-efecto superficial, que es un poco lo que decía José, lo que la gente no aprende a tomar responsabilidad de su vida, de como individuo. ¿A qué me refiero con esta causa-efecto superficial? ¿Sabes qué? Hay muchos, para poner un ejemplo, hay muchos ladrones en moto, prohibamos las motos. O sea, no vamos a la raíz del problema, estamos quedando y nos venden esa idea. Entonces es muy fácil echar la culpa a lo primero que se percibe como la causa del problema, pero no vamos más a fondo. Entonces yo no creo que la gente tenga una idea de quién fue el Che Guevara. Yo estoy completamente convencido que la gente no tiene idea quién fue. No tiene idea que fue un asesino, que fue un criminal, que le encantaba fusilar a gente. Jamás. Solo déjame decir una cosa porque veo que estamos llegando al final del programa. Tal vez se ha mencionado aquí que hemos tenido un problema de venta, pero debemos estar totalmente conscientes de lo siguiente. Nosotros, los que creemos en la libertad, tenemos un mejor producto y lo hemos probado a lo largo de la historia. Nuestro producto genera prosperidad, el de ellos no. Bueno, por todo lo expuesto podemos concluir que el comunismo se tradujo en una dictadura política y en miseria económica. Sin embargo, en la actualidad, los comunistas se han transformado en defensores de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente, de los pueblos indígenas y de la democracia, aparentemente. Es decir, aparentan defender todas las causas que se ocuparon de masacrar en los países donde se aplicó el comunismo. En definitiva, es lamentable que mucha gente crea que lo malo del comunismo es solo el estalinismo. Ciertamente es necesario que desde estos espacios se haga la tarea de desenmascarar este engaño. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. En nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario, clasificación P.